Hoy no quiero entrevistar a la coach Susan Crisalegui, quiero entrevistar a la mujer en íntimo. Bienvenida, Susan Crisalegui, ¿cómo estás? Ay, muy bien, muy contenta, feliz de estar aquí contigo en el primer programa de Íntimo. Entonces Ah. estoy contentísima y agradecida por pensar en mí. Y acabas de tocar la palabra clave del programa de hoy, feliz, la felicidad. Y quiero empezar con una pregunta incómoda. Susan hoy realmente se considera una mujer feliz, no una mujer positiva, una mujer capaz, profesional, porque ya eso lo sabemos, pero feliz. Sí, sí me considero una mujer feliz, muy feliz. Creo que estoy en la mejor época de mi vida. Si me dan a escoger cuál es la mejor época de mi vida, creo que es ahora. ¿Qué Ujú. tuviste que hacer, Susan, para llegar a este punto? ¿Te tuviste que quebrar en algún Uf. momento de tu vida? Sí, claro. Y ese es es lo que yo veo muchísimo. Yo sé que no quieres que hable mucho de coaching, pero lo que yo veo muchísimo es que tenemos mucho miedo de sufrir, de recordar. Entonces, para llegar a este punto no de sentirte, porque la felicidad no es estar feliz todo el día 24 horas, Ujú. ¿no? Pero para llegar a este punto de tener este control emocional en tu vida, tienes que trabajar tu interior, tus miedos, tus traumas, lo que te pasó en la infancia. Entonces, ese proceso de regresar atrás y recordar y revivir para poder transformar te hace sufrir nuevamente. ¿Qué tuvo que sanar Susan? Una lista muy grande. Háblame de eso. Bueno, mis padres se divorciaron cuando yo era muy niña, ¿no? Entonces, ya desde ese entonces comencé a tener esas creencias limitantes, esas declaraciones, desde esa época de mi vida que yo tendría 5 o 6 años de edad. Entonces comencé a trabajar mucho esa parte emocional mía de perdonar, de aceptar y sobre todo yo creo que comencé a tener esas creencias limitantes y esas declaraciones que yo no era importante, que yo no era suficiente, porque un niño no entiende lo que nos pasa, ¿no? Lo que pasa con la familia, con los papás, el divorcio. El niño no consigue entender eso, entonces comienza a crearse esa inseguridad, esa falta de una familia, compararte con las otras niñitas que sí tenían su familia, su mamá y su papá. Entonces todo eso te hace comenzar a sentir menos. Que tuviste que sentir, que tuviste que perdonarte. Y hubo un punto exacto en el que dijiste, esto es lo que debo perdonar. Sí, yo creo que cuando tuve mis hijos fue cuando realmente entré en cuenta del cómo yo me estaba sintiendo como Ujú. persona. Porque cuando yo tuve mis hijos y ellos tenían la edad que yo tenía cuando mis padres se divorcian, es que yo veo eso, ¿no? Cuánto yo necesitaba a mi mamá cerca de mí o a mi papá, a mi familia, una familia y veía a mis hijos cómo mis hijos eran felices con esta familia, con este papá, con esta mamá, con llegar a la casa y la mamá está ahí, y ayudarlos y la mamá recogerlos del colegio y tener esas cosas que yo no tuve. Yo creo que en ese momento es cuando yo comencé a necesitar comenzar a perdonar a mis papás. Pero Susan, hay algo, te voy a tomar la palabra con el tema del divorcio y la felicidad. Hay algo cuando los niños también ven a una pareja pelear todo el día, Ujú, tampoco pueden ser felices. tampoco. Entonces allí es cuando la pareja decide separarse o divorciarse por la felicidad de los niños. Porque Sí. si bien es cierto, la familia perfecta, la pareja, los Ujú. niños, pero cuando esos padres están siempre maltratándose, Delante de gritándose, los hijos, claro. ¿tú no consideras que los niños son más felices con unos padres separados? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el problema de los divorcios es que los papás no preparan a sus hijos para los divorcios. O sea, ellos van, se divorcian y se acabó. Y yo creo que los papás tienen que llevar a estos hijos a un psicólogo. Cosa que no pasó, y mucho menos imagínate, En hace esa mucha época, época, mi papá era médico y todo, pero claro. no había esa En esa época los papás, y costumbre no creían, no en el creían en el psicólogo. psicólogo y Decían esas que la cosas. chancla, por lo menos en Venezuela era así, la chancla es el psicólogo, ven acá, o el castigo, o Sí, no sé, una no nalgada. había eso, no sé, en esa época, no sé, mis papás no tomaron esa decisión de ir al psicólogo, ni siquiera ellos, ¿no? Por ejemplo, yo con mi esposo hemos ido al psicólogo de pareja 100.000 Por veces. supuesto, y Y funciona, yo creo funciona, totalmente en claro, sí, eso. funciona. Y creo que funciona más cuando uno va solo para uno. Exactamente. Entonces, yo creo que esa parte, hoy en día, si yo me fuese a divorciar de mi esposo, sí llevaría a mis hijos a un psicólogo. Porque
para Para que entiendan, prepararlos y que porque, y entiendan. claro, y que les hablen en su idioma, en lo que ellos puedan entender, ¿no? Pero es Ya, que Carlos es más noble que un pan, no habría razones para separarse. bueno, Como dice en Venezuela, viví con él, viví con él. bueno, tú sabes que esas caritas de los tranquilitos son los peores. No, mentira. No, él es muy bueno, sí, no, no, no. Pero sí, yo creo que hay que preparar a los hijos, hay que prepararlos para el divorcio también, para esa separación. Entonces yo no tuve eso, ¿ves? Entonces yo era la más chiquita de mi casa también. Entonces mis hermanos ya algunos ya eran adolescentes, entonces como que también tenían sus vidas y Mm. sus cosas. Y yo creo que mientras que yo fui niña, no sentí tanto, yo creo que yo sentí más eso ahí cuando yo tuve mis hijos. Cuando tuviste a tus hijos, ¿qué edad tenías cuando tuviste a los hijos y En la época que pensaste mis en hijos eso? tenían más o menos la edad que yo tenía cuando ellos se divorciaron, o sea, cuando ellos tenían como 5 años, 4 y 5 años, que yo me di cuenta de esa necesidad, o sea, cómo me puse a pensar, sí, cómo yo en esa época de ellos, cómo era mi pensamiento, ¿no? Porque qué yo sentía y comencé a recordar muchas cosas, aunque no podía recordar todo, porque no recuerdo cuando yo tenía 5 años todo, pero sí había emociones que yo recordaba, ¿ok? Claro. Y como madre fue que te hizo conectar a ese A esa sentimiento niña, y a esa a niña que esa no fue niña. feliz y a lo mejor en ese momento ya con tus hijos casada, con Ujú. un negocio, un emprendimiento, a lo mejor bien económicamente o no, pero ya tú sentías que lo tenías todo para ser feliz, pero había algo dentro Sí, de ti sí, que no te hacía que ser no me hacía feliz. ser feliz. Y poner responsabilidades en mis padres de mi felicidad, ¿no? Entonces ahí comienza también como que la transformación, porque eso es Claro. comenzarte tú a hacerte responsable, ¿no? Y dejar de culpar a mis papás por cómo yo me estoy sintiendo hoy. Porque claro, esa niñita no sabía, pero yo adulta sí puedo tener herramientas para yo estar bien y dejar de responsabilizar a mis papás de cómo yo me estoy sintiendo. Entonces yo miraba a mis hijos, por ejemplo, los bañaba y me encantaba bañarlos y hacerles su comida y hacía cosas que yo no había tenido. Ok. Entonces, ahí fue que yo comencé a sufrir mucho y ahí fue que yo comencé a buscar terapia. Que no querías cometer esos errores o repetir esos patrones de tus Yo, padres con tus no, hijos. no, no, yo no quería, lo que yo lo que me hacía sufrir era pensar en Susitan, sabía a mi hija Gabriela con 5 años y pensaba inmediatamente en la Susitan de 5 años. Y Exactamente. entonces, eso era el sufrimiento que yo tenía. No era tanto que yo no quería que ellos vivan una separación. Sí, no quería realmente tampoco, pero lo que me hacía sufrir era esa conexión con la pequeña Susitan. O sea, recordar cómo la Susitan sufría, cómo la Susitan Suscita te lloraba. Yo llamaban. soy Susitan, sí, Susitan. Suscitan. Ajá, mi casa. Ay, viste, tantos años conociéndonos y me estoy enterando de eso hoy. O sea, Suscitan. cómo yo me iba a dormir solita y yo rezaba todos los días para que mis papás volvieran. Claro, Entonces comencé a recordar y yo realmente, Ivana, rezaba todos los días. Es una niña, todos los días rezaba claro, rezando que ellos que ellos volvieran. volvieran ¿Y algún ellos día. cómo era su relación? ¿Era Oh, una pésima, relación horrible, tóxica tóxica, que malísima. también te hacía ser infeliz? Ver Bueno, es que eso, esa es la esos cosa que yo gritos a no lo me mejor. recuerdo, porque yo era muy niña. Eras muy Mis niña. hermanos sí se recuerdan, porque ellos ya eran más grandes, pero yo no. Me recuerdo muy pocas peleas, pero no me recuerdo mi vida en familia. Ok, Y entonces yo creo que todo eso me movió muchísimo y no era tanto como te digo que yo no quería que mis hijos vivieran eso, era yo recordar lo que yo viví. sí. Y lo importante que es esos momentos en familia, sobre todo ahorita que ha ocurrido la desgracia que ha ocurrido en Venezuela. Justamente ayer escuchaba a una chica que decía, valórenlos cada segundo con sus hijos, con su familia, porque no sabemos si mañana podemos estar Sí, juntos y uno a veces se llena tanto de trabajo, de hacer otras cosas y no valoras esos pequeños momentos, así sea de abrazarlos, sí, de ver un programa, de ver una película, de comerse un helado, que son ujú, detalles pequeños pero de calidad, sí, sí. Y definitivamente. yo no quiero, o sea, es como te digo, Ivana, no hay que culpar a los papás, ¿sabes? Porque ellos también hacían lo que mejor podían con lo que sabían Así y con es. lo que tenían. Entonces, Y era otra culparlos época era otra también, época. Y es como definitivamente. que yo no creo que nadie tiene que culpar a nadie, es simplemente cambiar el rumbo, no cambiar el final, porque al final, quien tiene el final de nuestra historia somos nosotros mismos. Exactamente, Entonces, exactamente. yo creo que en esa época, yo cuando comencé en esa época con mis hijos, sí comencé a echarle mucho la culpa, más a mi mamá que a mi papá. Claro. Entonces, ahí fue que yo decidí ir a terapia. Y ahí fue que Y comenzó. cuando comienzas a hacer la terapia, ¿qué fue lo que tanto te movió para convertirte hoy en una coach, pero no en una coach normal?
sino con de la una coach felicidad. de felicidad. Sí, bueno, de verdad, para decirte la verdad, que en esa época yo todavía ni pensaba en ser coach y no fue ni eso lo que me motivó a ser coach. Eso fue lo que me motivó a buscar ayuda y a darme cuenta de la importancia de que necesitamos buscar ayuda. Entonces lo que pasó fue que yo hice regresión, hice todas las terapias, porque yo creo mucho en las terapias. Claro. Y para mí, yo me he Y te dado cuenta, funcionaban para ti, claro, para claro, sanarte para tú. cenar. Y yo me recuerdo que en esa época también yo me engordé muchísimo, me puse muy, muy, muy gorda. Yo acababa de abrir la empresa, a poquitos, tenía 1 o 2 años recién con la empresa de consultorio odontológico. Entonces, Ajá, tenía muchas cosas encima mío. La parte emocional que se me ok. floreció, lo de mi familia, ¿no? De mi divorcio, el divorcio de mis El padres, negocio. más el negocio que era algo nuevo para nosotros. Económicamente Ya tenías a tus hijos ya allí. teníamos nuestros hijos, económicamente no estábamos estables, Claro, era una empresa muy nueva, no teníamos estaban comenzando. dinero, en verdad, comiendo arroz con huevo, yo siempre digo, Sí, comiendo riquísimo, a mí me encanta el arroz con huevo. riquísimo. Y le No echas una importa. ajicita, Otra pero yo vez. soy peruana, le echaba su rocoto y me lo comía. Y comía por ansiedad. Claro, Entonces, eso es otra cosa que la psicóloga me comenzó a ayudar también esa parte de parar de comer por por ansiedad. ansiedad. Ujú. ¿Y en qué momento pusiste ese stop? Además que no te sentías bien contigo misma con esos kilos de más. Sí, A lo mejor la autoestima estaba un poco baja. claro. O sea, es como que floreció todo eso porque mi autoestima, que era baja, me di cuenta de muchas cosas en ese momento, porque cuando uno siente pues esa soledad de niño, buscas la compañía o la necesidad que alguien te cuide. Y entonces si esa persona no te cuida como tú quieres que te cuide, entonces te sientes peor porque entonces tu autoestima está muy baja, porque entonces nadie me Claro, quiere, no soy importante para nadie, mis papás, es como, esa niñita comienza, ¿no? Viste, Susan, nadie te quiere, tus papás se divorciaron y no, sabes cómo no te quiere, claro. pero todo es inconsciente, En el todo es colegio, inconsciente. ¿tuviste algún tipo de Yo repetí problemas? un año, porque cuando ellos se divorcian, yo estaba entrando al primer año del primer grado del colegio. Y Y yo repetiste. repetí año. ¿Tus amigos Sí, qué te sí, decían de esa claro, yo separación? repetí el año, entonces había el medio el bullying ahí, yo me oriné en la sala de clase, entonces todo el mundo se ría de mí. Yo era muy niñita. Ahí sí me llevaron a un psicólogo, fíjate, porque, Ok, porque por causa de que si tenía que repetir el año, no tenía que repetir el año. Porque me pusieron, yo era la menor de la clase. A mí como que me pusieron ujú, para que ya. para que yo tenga algo que hacer, no sé, ¿sabes? Porque entonces yo me iba a quedar en la casa. Y sí me llevaron a un psicólogo y la psicóloga les dijo que sí, que repita el año. Y yo, por ejemplo, había dictados, eso sí, yo me recuerdo Claro, entonces en ese clarito. momento que estabas con todo el tema del divorcio, aparte te dicen repetir el año, Claro, fue yo un no soy, golpe más fuerte claro, para la yo no, niña, Susita, claro, la niña Susita no era suficiente, no era inteligente, no era y le capaz, no toca era, repetir el año. o sea, todo ahí, entonces, claro, y yo fui creciendo, pero eso era interno, porque mi papá siempre me ponía como la mejor. O sea, mi papá me hacía que mi autoestima crezca, pero Ujú, internamente, o sea, tu papá te puede decir, tú eres la más linda, la más inteligente, la más no sé qué, pero por dentro tú no te lo crees, no te porque lo ya la niña crees. Susita te dijo que no, que eso es mentira. Claro, porque te sientes tan baja Ajá, contigo misma claro, que nunca te sientes suficiente que ni nunca, capaz. claro, claro. Y vas creciendo con eso. Y vas creciendo con eso. Exacto. Entonces llega el momento que comienzas a hacer las terapias ya después de Ujú. casada, después con tus hijos, comenzando tu Comencé a negocio. terapia, todo. Ujú. ¿Qué fue lo que te hizo llegar al punto de certificarte como coach? Bueno, ahí esa es la segunda parte de las terapias. Ujú, Mira, cuando estábamos, yo no sé, tal vez en el cuarto año de la empresa, que ya la empresa comenzó a crecer y comenzamos como a producir más dinero y entonces ya no éramos 3 personas en la empresa, claro. éramos 6, comenzamos a tener, claro, más gastos, más entradas y más gastos. Yo era esas personas que lo quería hacer todo yo, porque soy muy perfeccionista. Ujú. Entonces yo estaba todo No lo te que gustaba no delegar me gustaba delegar. Entonces, habían cosas que yo necesitaba que me ayudan, pero lo quería hacer y yo. te daba inseguridad de que otra persona no lo hiciera No lo como hiciera tú. bien. Y yo creo que ahí falló mucho también es que yo no contraté a las personas adecuadas. Tampoco era culpa de estas personas. Yo no contraté gente porque tú tienes que contratar personas que sepan más que tú. Ok, ¿Ok? Ahora ya como empresario y líder, ya pues sé toda esta parte, ¿no? Tú siempre tienes que tener gente que sepa más que tú, que te enseñe. Entonces yo ok, tenía eso es gente interesante. siempre, siempre. O sea, todas las empresas que son exitosas y productivas y felices, su grupo de trabajo
sabe Y más esas que el personas que dueño. saben más que tú, ¿permiten tener un jefe? Claro, porque todo, bueno, ahí me tienes que contratar a mí, yo les enseño Le cómo. das ese coaching, le das ese coaching. Sí, claro, permite. Porque entonces es más, el jefe le da ese poder a esa persona y esa persona se siente tan segura que va a querer que tu empresa produzca más porque tú estás valorándola y le estás haciendo sentir que es muy buena en lo que hace. Claro. Y que tiene su Entonces, y posición. hay que ser, el jefe tiene que ser humilde, el líder tiene que ser humilde. Importantísimo. Entonces, humildad es eso, es decirle a la otra persona, mira, tú sabes más que yo, tú puedes, o sea, enséñame Tú puedes y tú estás aquí a cargo para resolver las para cosas de resolver la las cosas con la empresa. empresa. Exactamente. Entonces, no es decirle a la persona qué es lo que tiene que hacer, sino hacerla pensar qué es lo que tú crees que tienes que hacer para mejorar esta situación. O sea, Exactamente. ayudarlo a que florezca, ¿no? En la empresa. Ok, entonces comienzas Entonces, con yo tus comienzo con terapias. todo, no, ahí yo estaba en una posición muy difícil emocionalmente porque ya comenzó la parte de culpar ya no a mis papás, sino a Ujú, Carlos. a Carlos. Entonces Susan siempre ha buscado un culpable. Sus Siempre, padres, todo ese, Carlos, yo vivía en la víctima. pero nunca Yo, ella misma. no, yo era la Nunca pobre. hacerte responsable Ay, a ti. no, pobrecita Susan. Sí, es que a Susan la maltrataron, la Bueno, abandonaron. Susan hoy era en la día víctima. está de moda que muchas se victimizan o son Ay, tóxicas. sí, Tóxicos o tóxicos, vos sí, exacto. claro, te victimizas, ¿no? Pobre de mí. Claro. Yo me abandonaron, mi familia, no sé, no me Y por eso es que abandonaron, estoy pero como estoy. sí, estoy gorda por tu culpa, la empresa es así por tu culpa, toda la culpa de todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí fue que, claro, mi matrimonio también no estaba tan bien porque yo, claro, echándole la culpa al hombre, y Carlos era muy tranquilo, Claro. Carlos no, así, así, o No te sea, no hacía me caso, hacía pero tú caso. le echabas la culpa a él de la Sí, empresa. y me peleaba con él y todo era como un caos. Y entonces ahí fue que, y sí, mis hijos miraban ese caos. Claro. Mira ese caos. Entonces, ¿qué pasó? Y en otra edad, a lo mejor Un mayores poquito que más tú, que grandecitos, sí pero se todavía eran recuerdan. chiquititos. No sé, pero yo sí me senté un día con ellos y les pedí perdón. Ok. Yo cuando hago algo mal, me siento y les pido perdón. Entonces, ellos también, Y cuando eso es hacen, importante porque te ayudas a sanar. sí, Cuando les uno pido. pide perdón, Y ellos sana. también vienen a mí y me dicen, Susan, mamá, perdóname cuando hacen algo mal. O sea, yo les enseñaba a pedir perdón. Para ellos es Sí, normal nosotros decirles, perdóname, me equivoqué. me equivoqué. Me parece genial. Hoy día es más, le mandé un mensaje a mi hija. O sea, nosotros somos, en mi casa es muy fácil pedir perdón. Yo y mis hijos, por lo menos, siempre estamos, mamá, perdóname, o hijo, Te perdóname, contesté mal, conversamos, hice esto conversamos mal. porque lo hicimos. Yo, claro, como coach, hablo mucho con ellos de mis experiencias, les Exacto. explico. Entonces, Y enseñarle incluso que con los demás, cuando uno comete un sí, error con otra persona, sí, siempre eso está la es palabra perdón, perdón, discúlpame, me equivoqué. sí. A mí me parece que es algo muy Y el humilde. perdón, no puedes pedir perdón y decir, pero tú, sabes, perdón es No, perdón, porque yo me doy cuenta si la gente me pide perdón, pero, sabes, si sí. hay un pero, si hay un pero, entonces ya el perdón deja de ser Y que el perdón. perdón sea verdaderamente desde adentro. Pasar la página y no volver, no, porque la vez que tú me hiciste, no. Entonces no Sí, me perdonaste de verdad. sí. Porque si me estás sacando en cara algo que hice hace un tiempo, Ujú, es porque no perdonaste de no verdad. perdonaste de verdad. Entonces, en ese momento yo estaba con mucho estrés, estaba súper sobrepeso, tenía mucho sobrepeso, eh, y, y tenía muchos sueños que no los estaba consiguiendo cumplir. Porque tenía esa mente todavía muy limitante sobre todo, sobre todas las cosas, dinero. ¿Sabes? Cuando la empresa comienza a producir dinero y tú estás, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo. O sea, tú misma dices, no tengo dinero, no Claro. me alcanza, no puedo. Siempre pensando en el no, En en la el no, en la limitación, limitación, esta la mente gente, pobre claro, la de mente no tengo pobre, dinero. esta gente que trabajo no sabe lo que está haciendo, Carlos, sabes, como el Carlos es el Carlos, culpable. todo el mundo era un culpable. Claro, Y ahora me río, qué horrible, ya no quiero volver ahí, no. claro. Entonces, Y me imagino que eso era un tormento para ti vivir así, claro, dándole la culpa a claro, todo el mundo, me entonces comía nada la comida de fluía, te todos, comías la comida, nada fluía, el negocio no iba mis hijos dejaban bien. la comida, yo la Claro, comía, claro, eso es lo primero que dicen los nutricionistas, no te comas la comida, las yo sobras me de tus comía hijos. todo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí pasó un milagro. Y ahí Ajá. pasó el primer milagro que, de muchos que habrán pasado que yo no los vi porque no era consciente. Creo que en ese momento es que yo me vuelvo consciente. Y yo creo que eso es lo más importante, comenzar a ser consciente, darte cuenta. Pero tú lo llamas milagro o lo llamas un punto de quiebre. Yo le llamo milagro, Milagro. porque yo creo que existen todos los Y días. fue de un día para Eso otro, fue un pusiste milagro, eso fue un milagro. Yo ocurrió me ese comencé, te milagro. voy a contar la historia. Yo me comencé a sentir con el brazo izquierdo adormecido.
Ok. Tenía ataques de pánico, tenía ataques de ansiedad. Me levantaba en la madrugada, Carla, me estoy muriendo. Esas respiraciones, Sentía tenía que te estaba dando algo, un ataques de infarto, una pánico. ACV, Sí, ajá, y ataques de comencé a tener pánico. muchos molestias en mi brazo. Pero esas molestias en mi brazo, el ataque de ansiedad, sí, Carlos lo sabía, pero el brazo no. Entonces yo dije, mira, ¿sabes qué? Voy a buscar un cardiólogo. Exacto. Y me puse a buscar un cardiólogo. Comencé a llamar a una persona que su esposo es médico, refírame a un cardiólogo. Ahí me dijo, voy a conseguirte uno. Y en ese día va una persona a mi consultorio y le dice a mi secretaria que quería hablar conmigo. Y yo no me gustaba mucho atender a las personas en mi oficina. Yo bajaba porque abajo hay otra oficina. Exacto. Pero ese día le dije, no, dile que suba. Y la hice subir. Era una señora que se llama Marcia y ella tiene una fundación. Y entonces Ujú. ella agarró y se sentó y me dijo, Susan, queremos hacer un evento para la Tú no gente la pobre. conocías, No, primera vez que la no la ves. conocía. Yo sabía que ella existía, pero yo no la conocía. Ok. Y la dejé subir a mi escritorio. Yo mi ¿Hubo escritorio, algo que te dijo, hazla hazla subir? subir. Subió y me dijo que tenía una fundación que ayudaba a la gente de bajos recursos y que quería hacer un evento gratuito para la gente pobre, para que yo le haga todo un día tratamiento a los pobres sin cobrarles. Ok. Y yo en mi mente, yo soy pobre, yo no tengo plata, no me va a Claro, y tú alcanzar. pensando, ay, ¿de dónde No, va no, a salir no. los gastos de ese día? En ese momento no lo pensé así. Yo le dije, sí, ya. Pero la Susan que a lo La mejor Susan, no la hubiese Susan lo pensaba recapacitado, todos los lo días. Ajá. pensaba Yo así, le dije, ok, voy a hacer eso. Y ella me dijo, ¿de de verdad? una. ¿En serio? Ella como que, sí, sí, sí. Yo te voy a conseguir, es más, otro dentista que hace endodoncias, un especialista, y lo voy a traer y vamos a hacer solo yo, lo único Una que, jornada una para la gente jornada, todo pobre. un día. Y lo único que yo quiero es que yo quiero saber los taxes de las personas que tú me vas a traer aquí. Claro. Porque si Para que yo no quiero sea que gente sean, que se esté yo aprovechando. quiero que sean pobres. Ella se quedó así y entonces ella agarró y me dijo, ahí fue que vino el milagro. Ella agarró y me dijo, ¿tú sabes cuánto tiempo tú ya estás aquí en este país? Y ella no se acuerda que me dijo eso. Yo le he No se preguntado. acuerda que te dijo eso. Me dijo, tú no puedes desistir, no te preocupes, todo va a estar bien. ¿Cuántos años tenías ya con el negocio? Yo creo que unos 5 años, Ya tenías 5 yo años. creo 4 o 5 años. Y Era el en algún comienzo, momento pensaste desistir, por supuesto. porque tenía esos pensamientos, yo me quería ir, me voy a ir a Perú con mi papá, no sé qué, el Carlos, la empresa, el dinero. Mi mente era así Exacto. Todo el todo el día. día. Entonces yo me quería ir. Yo decía, yo me voy a divorciar de este hombre, o sea, y ella me dijo, recuerda todo el tiempo que tú estás ya en este país y todo lo que tú has pasado, no te preocupes que todo va a estar bien. Y yo, ya me comencé a reír porque dije, ¿y esta señora de dónde sacó eso? O sea, era como que para mí fue el primer milagro. Y me quedé pensando, Claro. Ivana, la misma semana llega la segunda persona a mi oficina a buscarme, pero esa yo la busqué porque yo quería contratarla porque ella era como ella tenía un grupo de influencers, ella tenía un grupo, no influencers, ella tenía un grupo de empresarios, Ajá. entonces, de gente, un grupo grande que ella decía, ven a este dentista y todos iban a ese dentista. Entonces yo le dije, oye, ayúdame para traer más pacientes, crecer la empresa, y fue al consultorio esa misma semana. Y ella me dijo, y ahí yo no sé por qué, porque yo no soy de contarle mis cosas a nadie, yo le cuento a ella cómo yo me Te estaba sintiendo. nació Yo le contarle. dije, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo ¿Y mal, ella tengo mucha era ansiedad. coach, No, algo? No. no. Te Ella provocó, tenía te un grupo inspiró. de gente de Brasil que la seguía y yo la llamé para que sea mi paciente y ella diga que vayan a mi consultorio. No, nada. Ella me dice, y me dice, entonces yo le conté, me dijo, ay, ¿sabes qué? Yo tengo una amiga que es coach. Ella es excelente. ¿Por qué no la contratas para que te haga Para que coaching? te haga De coach. repente te tranquilizas. Y yo le dije, ok. Y ahí fue que comencé el mundo del coaching. Y después me dijo, yo tengo un evento, porque ellos eran cristianos, ¿ok? Yo tengo un evento en esta iglesia, ¿por qué no llevas tu mesa con tu banner? Y la gente conoce El consultorio. consultorio. Y yo En fui ese momento todo era el todo consultorio. el En consultorio. ningún Yo no momento era coach, no, ni ni pensaba. habías pensado en No, serlo. no, pero sí sentía que tenía que buscar, siempre sentía que había un vacío y que había un propósito para mí y que Exacto. yo necesitaba encontrar ese propósito, pero yo creo que todo era una mezcla de emociones muy fuerte en esa época en mí. Entonces me fui a este evento que no quería ir, pero fui, ay, voy a ir un ratito porque sabes, yo no tengo nada contra ninguna religión, pero no sé, no tenía muchas ganas de ir. Pero luego me dijo, anda, Susan, anda, Susan. Y fui, puse mi banner y me senté atrás. Y comenzaron todos ellos a rezar porque los cristianos rezan, Sí, pues, no, comienzan a aleluya, bien rezar. fuerte, no Exacto. sé qué. Y los Espíritu Santo entra y habla. Entonces yo estaba sentada atrás escuchándolas
y la pastora, no sé, era una pastora creo, dijo, yo quiero que abraces al hermano que está a tu lado, Y te tocó abrazar a alguien que estaba a a tu alguien ahí que no lado. se ve quién era. Exacto. Ivana comenzó a hablar lenguas. O sea, y yo decía, entonces me decía, ese es como el Espíritu Santo hablando. Y esa persona me abrazó con una ¿Y fuerza qué te tan decía? grande. ¿Entendiste lo que te Al decía? No. final, no, porque hablaba así, pero hubo un momento que sí habló español y me dijo, no te preocupes, que tú estás curada, no, tú no tienes nada, porque yo tenía el dolor en el brazo, ¿te acuerdas? Yo Wow. estaba buscando el cardiólogo y me dijo, ¿Y el ahí dolor desapareció? desapareció Ivana. Yo ¿En cuánto nunca más, tiempo? no, nunca más Ahí sentí dolor. mismo. No te preocupes que tú estás, tú no, lo mismo que me dijo la otra, sigue adelante que todo va a estar bien. Y Wow. ahí, ese es el segundo milagro. El segundo milagro. Y con Entonces, fe. y yo me quedé, Tú lo estabas no, pidiendo mira, con fe. yo lloraba, porque es que yo lloraba, porque decía, Dios me está hablando, Claro, no lo ¿sabes? podías creer, ni Yo no lo tú podía misma creer lo que Dios podías me está hablando. creer. Entonces, ahí comenzó todo. Entonces, yo comencé a hacer coaching y realmente sí lloré mucho, sí me arrodillé mucho, sí oré mucho, me conecté mucho con Dios, como que me acerqué mucho más a Él, porque yo siempre creí en Dios y Jesús y la Virgen, soy católica, pero fue ahí que tuve esa conexión tan Esa fuerte con conexión. Él. Eso es lo más bonito cuando las personas, desde un punto de quiebre de su propia historia, logran algo como tú lo estás contando, como tú lo has logrado. Definitivamente es un propósito que Ujú. tienes en la vida. Sí, y lloré mucho, sufrí mucho, escribí, ahí comencé a hacer coaching con esta persona y, y comencé a sentirme tan bien, nunca más sentí un ataque de pánico, de nada. O sea, es como que en 2 semanas yo estaba como, era otra persona. Claro. Y ya el coaching se había convertido en algo rutinario para Yo ti, hacía mi tener tus coaching, coaching. tenía mi coach, y ella yo le dije, yo quiero encontrar un propósito, o sea, necesito un propósito. Y yo creo que ahí también había la situación que yo tenía, claro, la empresa era un propósito, pero yo quería algo más. Y Algo como yo no lo más. tenía, y yo creo que yo veía que Carlos sí lo Claro. tenía, entonces era como el conflicto interno, pero todo inconsciente. Tenías ese vacío. Ese vacío, ese vacío. Entonces ella me dijo, yo creo que tú serías una buena coach. Cuando ella me dijo eso, yo Y hice eso fue lo que te hizo el clic. clic, yo dije, sí, yo quiero ser coach. Porque sabes qué, fue tan milagroso y todo fue tan rápido en ese momento todo, o sea, no fue rápido el clic, el despertar, ¿no? Porque claro, el proceso de sufrir y de recordar la niñez, eso fue años, pero el clic de que quiero ser coach. Quiero Y ser entonces coach. me metí a mi primer curso de coaching. He hecho varios. Claro. Y desde tu historia. Y ahí comienzo el curso ya para yo ser coach. O sea, Exacto. terminé ¿Cuánto con tiempo ella. te llevó ese proceso de cambio absoluto desde que tuviste los milagros y tuviste tus coaching y después te hiciste tu coach y llegaste a un momento que dijiste, Susan llegó al punto que quería estar, al punto de lograr verdaderamente ser feliz? Hace poquito, para decirte la verdad. O ¿Y sea, cuánto tiempo porque ha pasado? yo 6 años, 5 años, 6 años Wow, más. Lo que pasa es que nunca hay un punto. Siempre, o sea, el ser feliz no significa que no vas a tener problemas, tristezas y malas, o sea, y emociones de baja intensidad. Siempre hay. Estas semanas para mí han sido dificilísimas emocionalmente y tengo miles de herramientas para claro, salir de ahí. Entonces, esa parte nunca se va a ir. Es imposible decir, no voy a tener nunca más problemas o no voy a ser, o sea, voy a ser feliz todo el tiempo. Eso no existe porque somos seres humanos. Pero sí tengo herramientas pero es que, tener las las herramientas para herramientas, salir más rápido de ahí. claro. Y esta vez me ha durado bastante. No, y la felicidad es como lo decías al principio, no es que todo el día uno va a estar riéndose, ser feliz. No. Bueno, incluso hay mujeres o personas que se ríen, pero es de la boca para afuera, Ujú. porque tienen que mostrar una sonrisa, así como yo muestro mi sonrisa de CG Dentist, pero por dentro se sienten rotas, Muy no se vacías. sienten satisfechas, no se sienten, exacto, se sienten vacías, como tú lo Sí, acabas de muy decir. Entonces, vacías. es como lograr ese punto y lo que acabas de decir es muy importante, tener esas herramientas que aunque no te estés sonriendo, logres otra vez en ti la Ujú. felicidad. Yo creo que siempre yo digo que la conciencia es la base, porque tú nunca te vas a dar cuenta qué es lo que está pasando dentro de ti, qué Claro, pensamientos están viniendo cuando tienes una emoción, si es que no estás consciente. totalmente. Entonces, la conciencia es el punto principal. Por eso que para mí la meditación es fundamental. Es algo Es importantísimo la importante, porque la meditación. meditación te ayuda muchísimo a estar en el presente. Y hacerlo
yo siempre recuerdo que tú me dices hacerlo a tempranas horas de la mañana, En la mañana antes de ver nada, de nada, no ver el agarres el celular, de tomar teléfono, café, nada. nada. Lo primero es meditar. Unos minutos, ¿verdad? Sí, no tienes que 2, 3 meditar mucho. minutos. Para mí, 10 minutos es muy poco, porque me gusta Lo mucho. haces ya rutinario, todos los Rutinario, todos días. los No hay días. un día que Susan Bueno, sí, deje, de repente si estoy como de si estás de vacaciones, pero vacaciones. yo uso la meditación informal. O sea, Ok, yo tengo diferentes tipos de meditación. Entonces, la de silencio total, que es la que a mí me gusta en la mañana temprano, que es en silencio total, esa sí lo hago todos los días. Pero cuando estoy de viaje y veo que no hay mucho tiempo o si hay mucha bulla, entonces uso la bulla como una herramienta para meditar. ok, Entonces, como mi ancla es la bulla, escucho la bulla, me concentro en la bulla, y si viene un pensamiento, vuelvo a la bulla, al sonido, a la gente. Entonces, yo medito así. O me siento a tomar un café, es una meditación informal. ok. Que te sientas y tomas el café, entonces paras todo y comienzas a tomar el café y sentir los sabores, si está Estar frío, si en está el caliente, en el presente. presente. No es que te estás tomando café y a la vez estás viendo el laptop, estás Sí, escuchando a tus hijos y estás sí. viendo el celular. Entonces no Claro, estás en el presente, porque estás en, en por todos ejemplo, si lados. estoy manejando y dije, pues no me dio tiempo de meditar mis media hora que me gusta en silencio, entonces manejo sin música y comienzo a ver los árboles, comienzo a observar, A porque disfrutar del eso es el ambiente. mindfulness, la meditación de estar así observando todo, o pongo una música y si viene un pensamiento vuelvo a la música, entonces esa es una forma de meditar. Excelente. Entonces podemos decir que hoy Susan Cruzalegui sí se considera una mujer Ay, feliz. sí, me encanta. Vamos a brindar por eso, Soy feliz con un montón de cosas y problemas, pero soy pero feliz. feliz y tienen las herramientas. Salud por eso. Salud, Hay que salud. tomárselo. Susan, antes de finalizar, vamos a hacerte una preguntita que preparó aquí nuestra gente de producción. Vamos a ver, yo no lo he leído todavía. Es una Ay, pregunta ay, sorpresa, puede ay. ser incómoda como no. Está bien, yo soy Vamos un a libro ver. abierto. Si tuvieras frente a ti a la Susan más infeliz de tu vida, Uh, la que no se quería, la que estaba perdida, la que todavía no sabía cómo salir de allí, ¿por qué te juzgaste tanto y hoy la amas? la juzgué porque no sabía, estaba inconsciente. Entonces ahí juzgas, ¿no? En la inconsciencia uno juzga. Cuando uno no está conectado con esta parte espiritual, está solo conectado con el ego, uno juzga mucho y culpa. Y culpa. Y si yo la perdonaría, era, Si hoy la amas, la adoro. La amo, la adoro y más que todo le agradezco porque gracias a ella hoy estoy aquí. hoy eres la Susan que estás acá. Porque ella es la que me dijo, no quiero seguir aquí, Susan, sácame de aquí, Tengo que salir de aquí. sácame. Señores, esta fue la historia de Susan Cruzalegui, que ustedes vieron todo lo que nos contó, cómo tuvo que llegar al punto de quiebre, a romperse para hoy no solo ser feliz, sino enseñar a los otros a ser feliz con sus herramientas y su coaching de felicidad. Muchísimas gracias, Susan, por Gracias, habernos Ivana. acompañado en este primer episodio. Esto fue en íntimo. Yo soy Ivana Lo Mónaco y para mí siempre es un placer acompañarlos.